Según algunos relatos, después de la masacre de los Caranquí, una mujer extranjera llegó al lago. Nadie sabía de dónde venía, pero se decía que tenía una extraña habilidad para comunicarse con los muertos y realizar rituales que desconcertaban a los aldeanos. Los cronistas la describían como alguien que parecía vivir entre dos mundos, la veían hablar sola, como si conversara con alguien invisible, y en las noches sin luna, realizaba sacrificios a orillas del lago, bajo la mirada de las estrellas ausentes. La gente comenzó a llamarla la bruja de Yaguarcocha. Aunque nadie se atrevía a acercarse a ella, los rumores sobre sus poderes oscuros se extendieron rápidamente. La acusaron de atraer el mal al lago y de ser responsable de la desaparición de varios habitantes. Una noche, decidieron ir en su búsqueda, armados con antorchas y herramientas, pero cuando llegaron, encontraron el lugar vacío. Nunca volvieron a verla, y muchos creían que se había lanzado al agua, uniendo su espíritu con las almas de los muertos. Cuanto más Clara profundizaba en la historia, más la invadía una sensación de inquietud. Cada noche, cuando miraba la laguna desde la distancia, sentía como si el agua la estuviera observando, como si algo antiguo y oscuro esperara en el fondo. Aquella misma noche, soñó con la bruja, una figura pálida y delgada, con ojos oscuros y penetrantes que la observaban desde el otro lado de la laguna, mientras un susurro, cada vez más fuerte, la llamaba por su nombre. Con el paso de los días, Clara comenzó a hablar con los habitantes del pueblo, esperando obtener más información. Sin embargo, la mayoría de ellos evitaba hablar sobre la bruja, y algunos incluso cambiaban de tema. Fue entonces cuando conoció a don Luis, un anciano que había vivido toda su vida cerca de Yaguarcocha. Lo encontró en una pequeña tienda de artesanías, y con una expresión seria, le ofreció sentarse para hablar. «No deberías meterte en cosas que no entiendes, niña», dijo don Luis, su voz era más una advertencia que un consejo. «La bruja es real. No es solo una leyenda. Muchos la han oído, y algunos nunca regresaron». Clara intentó mantener la compostura. «No creo en fantasmas, don Luis. Solo quiero entender la historia». Él soltó una risa amarga. «Eso mismo decían otros antes que tú. Ella llama a quienes desentierran lo que debería seguir dormido. Créeme, niña, hay cosas que es mejor dejar en paz». A pesar de las advertencias, Clara no podía evitar sentir una atracción inexplicable hacia el lago. Esa misma noche, mientras miraba las aguas de Yaguarcocha, recordó algo que había leído en un antiguo manuscrito, un ritual de contacto con los muertos que solo podía llevarse a cabo en noches sin luna. Era una idea tan fascinante como aterradora. Finalmente, llegó la noche sin luna. Clara, decidida a entender la leyenda, se encontraba de pie en la orilla de Yaguarcocha. Había reunido los elementos del ritual, y con un suspiro tembloroso, comenzó a recitar las palabras que había encontrado. Cada frase resonaba en la oscuridad, y un viento frío comenzó a soplar, como si algo se moviera desde las profundidades. A medida que recitaba, el agua comenzó a agitarse y una niebla espesa surgió de la superficie. Sombras aparecieron entre el agua y el aire, figuras espectrales que flotaban en silencio. Clara sintió un terror creciente, pero no podía moverse, estaba atrapada por una presencia invisible. Uno de los espíritus, alto y con un rostro inexpresivo y pálido, se acercó a ella. «Nos has llamado», susurró la figura, «porque buscas lo que no deseas encontrar». Clara tragó saliva, su voz apenas un murmullo. «Quiero entender, quiero conocer la verdad». El espíritu mantuvo su mirada sobre ella, como si la juzgara, y lentamente giró la cabeza hacia el centro del lago. «La bruja te espera. Pero ten cuidado, porque una vez que ella te encuentre, nunca estarás libre». Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. Sin poder resistirse, comenzó a caminar hacia el agua, sintiendo el frío atravesar su cuerpo. Mientras se adentraba en el lago, sintió que cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad, hasta que el agua la cubrió por completo. Cuando abrió los ojos, se encontró en un espacio sombrío, una caverna en el fondo de Yaguarcocha. Frente a ella estaba la bruja, una figura alta y delgada, envuelta en un manto oscuro. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían observar el alma de Clara, explorando sus pensamientos y temores. Sin decir una palabra, la bruja extendió su mano pálida hacia ella, como invitándola a cruzar la última línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Clara, atrapada por una mezcla de terror y fascinación, extendió su mano temblorosa hacia la de la bruja. Al tocarla, una oleada de visiones inundó su mente. Vio escenas de la masacre en Yaguarcocha, de los Caranquí luchando desesperadamente, y escuchó sus gritos, sintió su desesperación y su odio hacia los invasores. Los rostros de hombres, mujeres y niños se sucedían en su mente, todos con los ojos llenos de dolor y furia,
como si quisieran transmitirle su sufrimiento eterno. Finalmente, la bruja rompió el contacto y habló con una voz profunda, casi un susurro, que resonaba en el silencio de la caverna. Tú has cruzado el reino de los muertos, has llamado a los espíritus que nunca han dejado esta tierra. Pero ellos no son juguetes, y ahora que los has despertado, no volverán a descansar. Clara intentó apartarse, sintiendo una presión en su pecho que la ahogaba, pero la bruja la sostenía con una fuerza invisible. Los ojos de la bruja brillaron con intensidad, y en ese momento Clara entendió que no estaba enfrentando solo una leyenda. La bruja era real, y no solo un espíritu del pasado, sino una guardiana de todas las almas atrapadas en el lago. Ella estaba allí para proteger ese lugar, y cualquiera que profanara su santuario pagaría un precio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Clara, su voz quebrándose. La bruja no respondió de inmediato. En cambio, le mostró una última visión, la de Clara misma, caminando por las calles de Ibarra como una sombra, sin ser reconocida, sin pertenecer ya al mundo de los vivos ni de los muertos. Una existencia solitaria, sin descanso. ¿Eres parte de Yaguarcocha ahora?, dijo finalmente la bruja, con una sonrisa oscura. Siempre que sientas el susurro del viento, sabrás que estoy cerca. El lago te ha visto, y nunca te dejará ir. La visión de la caverna se desvaneció, y Clara despertó jadeando en la orilla del lago. Estaba sola, empapada y temblando, con el frío calando hasta sus huesos. A lo lejos, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte, pero en su interior, una sensación de vacío y desasosiego había arraigado profundamente. Clara abandonó Ibarra aquel mismo día, pero nunca dejó de escuchar su nombre en las noches sin luna, ni de soñar con el rostro de la bruja de Yaguarcocha. Ahora sabía que había despertado a los espíritus de un pasado oscuro, y que el eco de la laguna la acompañaría siempre, recordándole que hay secretos que es mejor dejar en paz.